hablemos sobre un tema importante en el ámbito de la comunicación del cual poco se habla. Hola, mi nombre es Aureluz Morillo y hoy les voy a hablar sobre las fake news y la desinformación y sus consecuencias en el ámbito de la opinión pública. Primero debemos conocer qué son las fake news, pues las fake news, también conocidas como noticias falsas, son informaciones fabricadas deliberadamente para engañar, desinformar o manipular la audiencia. Este fenómeno ha cobrado relevancia en la era digital debido a la rapidez y a la facilidad con la que la información se puede compartir en Internet y en las redes sociales. Ahora bien, las informaciones fabricadas o manipuladas se pueden presentar como noticias reales. Esto es importante aclarar, ya que pueden incluir no solo información completamente falsa, sino que pueden incluir también información manipulada o información engañosa. ¿Cómo se propagan estas fake news? Pues tenemos las redes sociales que permiten que la información se comparta rápidamente, con inmediatez y lleguen a un gran número de personas. También tenemos el clickbait. ¿Qué es clickbait? El clickbait es cuando tú accedes a una red de noticias o haces clic a una información, la cual son sitios web que se utilizan con títulos sensacionalistas o falsos para que tú hagas clic y puedas acceder a esta información, y cuando entras a la información no es una información que es verdadera, no es una información que te transmite confianza, sino que es una información errada y manipulada. Por otro lado, tenemos los bots y cuentas falsas que se utilizan porque se pueden amplificar la difusión de noticias falsas de una manera fácil y rápida. También tenemos el algoritmo de recomendación. ¿Cómo funciona esto? La recomendación del contenido tiende a priorizar el contenido o los títulos que generan mayor interacción. Al momento de las personas ver títulos más sensacionalistas o más llamativos, tienden a generar mayor interacción, por lo cual el algoritmo tiende a recomendarlo más. ¿Cuáles son las consecuencias de la desinformación o de estas famosas fake news? Pues tenemos 4 consecuencias esenciales, las cuales son la erosión de la confianza pública en los medios de comunicación y en las instituciones. Esto es importante resaltar por lo que les dije previamente en el título. La opinión pública es muy importante en la sociedad, por lo cual al momento de nosotros difundir desinformación, difundir las fake news, tendemos a erosionar, a dañar esa opinión pública. Por lo cual tenemos el siguiente punto, que es la polarización social. Estas noticias falsas, esta desinformación puede agravar la polarización y la división de la sociedad. Ahora, continuando con el daño a la sociedad de las fake news o de la desinformación, tenemos la información falsa compartida sobre vacunas y tratamientos. Esto es realmente importante porque causa o ha tenido graves consecuencias a la salud pública. Un ejemplo claro de esto, y en donde se pudo evidenciar grandemente, fue en la pandemia del COVID-19, cuando en internet circulaba mucha información falsa sobre los tratamientos y sobre la vacuna de esta enfermedad, agravando no solo el nivel salud, sino también la mente de las personas, jugando con esa incertidumbre, con ese miedo que sentían las personas y llenándolos de información falsa y desinformación. Y esto es importante resaltar porque la fake news o la desinformación no solo radica en el sector salud, no solo radica en el sector de la comunicación por redes sociales, sino que también radica y tiene gran relevancia en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes, en el desarrollo de cualquier ámbito de la sociedad, ya que en muchos sectores de la sociedad podemos ver estas fake news y podemos ver las consecuencias de estas desinformaciones. Por otro lado, tenemos la manipulación electoral. ¿Cuál consecuencia tiene la desinformación en este ámbito electoral o en este ámbito político? Podemos ver que la desinformación o estas noticias falsas pueden manipular el sistema electoral, pueden influir en la opinión y en la decisión de los votantes. Lo que me lleva a priorizar de dónde surge el término fake news. Pues la fake news o la desinformación ha existido prácticamente desde la invención de la imprenta. Se ha utilizado con
diferentes fines, como la propaganda política, la manipulación de la opinión pública y las campañas de difamación. Antes del auge de las redes sociales, los medios tradicionales ya difundían historias falsas o sensacionalistas para captar la atención del público. Ahora bien, ¿cómo se popularizó el término fake news? Pues se popularizó a partir de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016, cuando en esta campaña se detectó una gran cantidad de noticias falsas. Muchas tenían la intención de influir en la opinión de los votantes. Por lo cual, el entonces candidato y ahora presidente Donald Trump usó frecuentemente el término fake news para referirse a los medios de comunicación y a las noticias que consideraba injustas o críticas hacia él. Entonces, el término se adoptó por académicos, periodistas y reguladores para describir este fenómeno y buscar soluciones para combatirlo. Ahora bien, ya que conocemos el término, ¿cómo combatimos las noticias falsas? Pues tenemos varios puntos importantes. Tenemos fomentar una mayor alfabetización mediática entre la población. Esto es muy importante porque al nosotros tener sentido crítico, al nosotros saber diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo en estas noticias, podemos discernir cuál información es la verdadera y cuál información es la que en realidad está errada y manipulada. Por otro lado, tenemos promover el uso de servicios de verificación de hechos, que es bien conocido como fact-checking, y fuentes confiables antes de compartir la información. Esto es muy importante ya que nosotros como comunicadores y nosotros también como usuarios tenemos la responsabilidad de, al momento de nosotros compartir una noticia, saber si esa información es verificada, saber si esa información cuenta con fuentes confiables. También hay que hacer un llamado a las plataformas para que implementen medidas más estrictas para detectar y eliminar las noticias falsas y cuentas falsas. Por otro lado, tenemos la legislación y la regulación. ¿Por qué? Para implementar leyes y regulaciones que penalicen la difusión deliberada de estas noticias falsas. Hay que aclarar que la desinformación es un problema que viene desde el principio de la creación de la prensa, pero se propaga más hoy en día por los medios de redes sociales. Ahora bien, finalmente hago un llamado para que nosotros como personas, nosotros como comunicadores, como usuarios, debemos cultivar el espíritu y el sentido crítico, cuestionar la información que recibimos y buscar las fuentes confiables y verificadas. Recordemos que para frenar el círculo de desinformación es importante que tanto los periodistas como los ciudadanos podamos tomar conciencia de cuál es la problemática y cuál es la incidencia que tiene la desinformación o las fake news para la sociedad, que afecta no solo la integridad democrática, sino que también afecta la sociedad y la raíz de la educación, y que debe ser abordada en sus dimensiones política, social y cultural. Finalmente los dejo con una frase de Marcelo Bielsa, el cual dice: la desinformación es un elemento que separa, disuelve en vez de construir. Sobre todo la desinformación cuando tiene objetivos, no cuando es casual. Muchas gracias y espero les sirva para reflexionar.